Formada como politóloga, y lo que me pasó mientras yo estudiaba la carrera es que veía que hay como una gran inclinación de los politólogos a usar estudios cuantitativos para interpretar la realidad social, ¿no? Pero ¿qué pasa? El estudio cuantitativo o incluso algunos cualitativos te describen una realidad, y un poco la pregunta que yo me empecé a hacer era, además de describir y conocer cómo funciona el mundo, también nos interesa reinterpretarlo para poder cambiarlo, ¿no? Y ahí es donde entra la mirada, si se quiere, filosófica o más, como decimos los teóricos políticos, más normativa, ¿no? Sí, o sea, cómo debería funcionar el mundo de acuerdo a cierto ideal que, bueno, obviamente varía según las diferentes perspectivas políticas y filosóficas, ¿no? Y pensar, cuando empezás a recortar esto que vos señalabas de lo descriptivo y lo normativo, o lo descriptivo y lo prescriptivo, ¿no? O sea, cómo las categorías que usamos para describir lo que es, a veces podemos pensar que simplemente son el dato básico, y después nos damos cuenta que los datos están interpretados. Es decir, que las categorías con las que describimos también prescriben, que es lo que vos explicaste muy bien. Y en ese sentido, hay algunos problemas que ahí, bueno, es donde viene la riqueza de lo filosófico, porque a la filosofía en general no le preocupa incorporar o integrar la polémica, la disputa es como el terreno común, ¿no? O sea, no hay un paradigma filosófico que sea el único paradigma, no hay una descripción de la filosofía que sea única. Quizás sea por ahí más fácil hablar de, bueno, la libertad que tienen las personas de definir su identidad, ¿no? O sea, desde el punto de vista normativo me parece que la libertad sexual, por lo menos en este campo de que estamos hablando hoy, está más claro, debiera estar más claro. A veces no siempre la palabra libertad cae muy bien. Y en términos prácticos me parece que a veces lo que es difícil de implementar es, bueno, cómo estudiar el tema, ¿no? Acá nos encontramos con las limitaciones metodológicas de todo estudio en el campo social. Bueno, los filósofos, viste que siempre la complican, y las filósofas también. Y en ese sentido, la noción de libertad es todo un problema de la filosofía maravilloso. Y por otro lado, la cuestión del sesgo es un tema típico de estas cuestiones de género, ¿no? La pregunta es, ¿se puede pensar sin sesgo? Y, por ejemplo, algunas feministas han planteado que en realidad toda mirada es sesgada porque toda mirada es situada. Y entonces, en realidad, nuestra idea de que el sesgo es negativo sigue siendo deudora de una idea de conocimiento universal que piensa que se mira desde ningún lado la realidad y entonces no hay sesgo. Y algunas feministas, como por ejemplo Donna Haraway, dirían que todo conocimiento es situado porque solamente podemos dar cuenta de una mirada sobre lo social, sobre la realidad, desde algún lugar encarnado del sujeto que habla, ¿no? También hay un límite muy fuerte en la noción de libertad en una obra como la de Butler, porque vos no elegís la identidad que tenés, y cuando tenés un vínculo crítico con tu identidad ya estás constituida de esa manera. Y Butler tiene una frase muy, muy linda respecto de cuál sería el objetivo político de su obra como feminista. Y ella dice que nuestra búsqueda debe ser por hacer que haya más vidas vivibles, que más vidas sean vivibles, porque muchas vidas son invivibles en un mundo donde ciertas formas de ser que son distintas de lo hegemónico, de lo normativo, sufren. Y ese sufrimiento puede ser la discriminación, el estar posicionado en una situación jerárquicamente inferior, o puede ser la muerte misma, ¿no? Si lo pensamos desde la mirada del mundo capitalista, uno también tiene que sospechar un poquito del afán de libertad que parece haber en el capitalismo. Quiero decir, a ver, hay libertades que se han conquistado, derechos que se han conquistado que son innegables, y tienen que ver también
también con el avance del capitalismo en ciertas cosas, porque, por ejemplo, todas las reivindicaciones de la mujer del feminismo de la segunda ola, de los 60 en adelante, tienen que ver también con el efecto de la Segunda Guerra Mundial y que la mujer sale al mercado de trabajo. Entonces, ahí también aparece otra contradicción, como muchos de los derechos conquistados y las libertades que tenemos vienen de movimientos sociales, políticos o económicos de nuestro mundo que quizás no son hacia más justicia, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo con vos, que la verdad que la libertad es un ideal normativo que está lejos de estar plenamente realizada en ningún lugar del mundo. Este es un proceso muy gradual, muy gradual en la historia humana. Creo que hemos avanzado bastante y me parece que definitivamente hay mucho por hacer y mucho para reformar. Y en ese sentido la mirada crítica que, digamos, Butler y otras hacen tiene mucho que aportar. Y yo en muchas de las ideas de ellos me parece que son valiosas en ese sentido, ¿no? Pero de alguna manera creo que no hay que perder ese eje, ¿no? De que no todos los sistemas son iguales y que puestos a elegir siempre hay que comparar alternativas y no, digamos, sistemas actuales con posibles nirvanas.